¿Qué tal? Yo soy Ignacio. Yo soy Ale. Estamos en el segundo episodio de Desigual y hoy estamos con Brian Alvariño. Muy buenas a ambos y les agradezco mucho la invitación y un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, le invitamos a Brian justamente porque para discutir de ciertos temas políticos, sociales, ya que Brian tiene una posición diferente a la nuestra y nos parece importante discutir estos temas. Claro, justamente como estábamos hablando y mencionando antes, creemos que un aspecto bastante negativo, no sé si se generó solo en redes sociales, pero es la polarización de las opiniones, radicalizar demasiado todo, siendo que, no sé, la mayoría de las veces para llegar a puntos en común o puntos, normalmente los matices son los que generan un avance en la opinión. Sí. Brian tiene un canal de YouTube donde sube videos, donde habla de temas políticos, sociales también, ahí donde suele Disculpa compartir. que él se presente mejor. Sí, bueno, básicamente me presento, mi nombre es Brian Alvareño. Básicamente empecé haciendo contenidos en internet desde hace más o menos 2 años, así más o menos de corrido. Y actualmente soy estudiante universitario. Muchos sabrán y a veces se preguntan qué hace un estudiante de arquitectura hablando de política todo el tiempo. Y la verdad es que esto más bien surgió por accidente en el sentido de que yo estaba metido en la arquitectura desde muy pequeño, no es algo nuevo, vamos a decirle, pero me di cuenta de que los temas que particularmente yo trato en mi caso, nadie lo estaba haciendo. Entonces dije, creo que esto hay que hablar porque muchos, vamos a decirle, por el miedo a expresar lo que piensan, no lo quieren hacer y bueno, me voy a animar, ¿verdad? Y entre eso comencé a buscar de alguna u otra manera con quiénes crecer y con quiénes encostarme en el sentido de adquirir conocimiento, porque si uno quiere hablar de temas muy polémicos y muy profundos, uno necesita estudiar. Entonces separé mi tiempo en dos, entre estudiar arquitectura y leer la política, para poder tomar las posiciones que hoy tengo y creo que no tengo todas las verdades ni todas las respuestas, considero que todos los días estoy aprendiendo y mientras más voy aprendiendo voy cambiando de posturas de acuerdo a lo que las evidencias me conducen a creer. Y básicamente eso, tengo un programa de radio en el cual comunicamos sobre el liberalismo, digo bien, o sea, aunque no me defino como un liberal propiamente, sí comparto muchos elementos importantes del liberalismo y tenemos un programa los sábados y actualmente me encuentro escribiendo mi primer libro y estamos en eso actualmente. Así que bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes porque como les dije al inicio e incluso fuera de grabación, creo que es importante que nuestra sociedad con toda la polarización que tiene se puedan conocer todas las posturas. Así mismo. em, Ahí ya adelantaste un poco algo, pero si hoy te pudieras, no estamos tan a favor de todo el tiempo etiquetar, pero si hoy te pudieras definir a nivel político, a nivel del plan económico, ¿cómo crees, hacia dónde concomitas más hoy, crees? Bueno, por lo general yo por economía de palabras digo soy de derecha para no dar todas mis explicaciones de las cosas que pienso, pero en la economía particularmente yo, vamos a decirle que no comparto la planificación económica. Yo pienso que cuando el mercado es menos regulado, la economía es mejor y creo que menos gente es pobre y más gente trabaja. En líneas resumidas, eso es lo que pienso en la economía. Y socialmente, vamos a decirle que los conservadores piensan que yo soy un libertario y los libertarios piensan que yo soy conservador. Porque justamente yo no comparto todo el libertarianismo ni tampoco todo el conservadurismo político. Entonces, como está muy mimetizado, cuando yo no pienso 100% con una de las dos líneas, ambos me acusan de que yo soy lo contrario. Entonces, vamos a decirlo, a ver, yo me definiría, vamos a decirle, si cae una etiqueta, socialmente podría definirme como un conservador. Pero el problema es que el conservadurismo está, digamos, muy mal explicado como el liberalismo y como el marxismo incluso, en el sentido de que se tiende a creer que conservador es un fundamentalista religioso que está en contra de todas las políticas progresistas y que esa es la explicación definitiva y que ya no hay más nada que explicar. Y la realidad es que el conservadurismo es muchísimo más que eso si nos remontamos a Russell Kirk, que fue un gran exponente del conservadurismo en su momento, o incluso referentes como Roger Scruton, que un pensador inglés que falleció hace poco,
habla del conservadurismo político y social de una manera mucho más amplia a cómo los latinoamericanos pensamos actualmente. Y pienso que el conservadurismo es mucho más que simplemente creer que hay que defender, qué sé yo, la vida de la concepción, como muchos adscriben propiamente, sino que el conservadurismo, desde mi punto de vista, es, vamos a decirlo, una filosofía práctica que cree en las experiencias y que en base a las experiencias que funcionan en la vida social de las personas, eso debe ser aplicado. Y el conservador es una persona que guarda escepticismo ante los cambios, creyendo que no todos los cambios deben ser revolucionarios. Eh, Porque incluso el otro día yo hablaba con uno de los referentes del conservadurismo, de mi punto de vista, que es Miklos Lukács, es un peruano que en este momento reside en el Reino Unido y conversábamos sobre esto unas semanas atrás. Y él decía justamente eso, de que el conservadurismo o el conservador, la persona conservadora cree en la experiencia. No está subordinada o subyugada a un grupo de personas en particular que dicen defender esto, pero que en su vida real no viven lo que dicen que comparten en cuanto a los principios. Y en lo personal yo pienso que el conservadurismo es mucho más que eso. Pero no me gusta etiquetarme así porque primero la gente no sabe el concepto de conservadurismo y segundo van a decir, bueno, él es uno más de los celestes rosados y punto. Entonces, derecha yo creo que resume más o menos una gran variedad de conceptos a los que yo actualmente adscribo. Pero, digamos, nunca me definí como libertario porque creo que en el libertarianismo hay elementos que funcionan y hay elementos que desfasan la realidad. Pero derecha sería en economía de palabras. Ok. em, bueno, ahí ya básicamente ingresamos de lleno a ese primer eje que queríamos tocar, hablando de política y economía. Ahí yo quisiera mis primeras disidencias con respecto a eso. eh, y antes, terminaste en el conservadurismo, pero antes fuiste mencionando a nivel económico más o menos tus creencias. Y yo veo hoy em, que esta corriente, o que parte de esta corriente está generando un espacio importante. Por eso me parece principalmente importante hablar de esto. Los resultados recientes con Milei como tercera fuerza en Buenos Aires, eh, siento que hay un progreso de este espacio político en este sentido, en esta parte de la región. Pero, en primer lugar, una de las primeras disidencias que planto en ese sentido es eh, esta regularización del mercado que nos hablaste muy poquito. ¿No crees que en una región como Latinoamérica, donde la democratización de oportunidades, do- donde básicamente generamos una desigualdad sistemática, donde la democratización de oportunidades es muy escasa, las oportunidades no son iguales para todos? ¿Cómo crees que se puede llevar adelante este libre mercado, esta competencia entre los componentes del libre mercado, siendo que hay una falta de democratización de oportunidades? Se generó una desigualdad sistemática. Me parece muy bueno el inicio del planteamiento y yo creo que a lo que tenemos que recurrir, al menos desde mi humilde punto de vista, es a examinar los resultados que tiene América Latina. Y América Latina incluye toda la parte sur de América, obviamente, y a partir de México para abajo, sin incluir a Estados Unidos, que es una economía muy distinta. Y si nosotros nos atendemos a a lo que yo llamaría la mal llamada desigualdad, porque yo no creo que la desigualdad sea algo malo en el sentido propio del término, puesto que los seres humanos somos extremadamente desiguales. Hay gente que se preocupa más por salir adelante, gente que se preocupa menos, pero tampoco me rindo o me arrodillo ante el fundamentalismo del mercado. Entonces, ¿por qué América Latina es pobre y tiene tantos problemas? Creo que es un eje en el cual vamos a poder encontrar muchos matices en común. Que tenemos problemas es verdad, eso creo que nadie tiene dudas. Ahora, si nosotros nos atendemos a qué tipo de economía tienen todos los países latinoamericanos, nos damos cuenta que en todos está incidiendo el Estado, no hay libre mercado. En Brasil el Estado era gigantesco en la época de Lula. Creo que nadie duda que el Estado argentino es el más grande de Sudamérica, que no comenzó ahora, eso se remonta a muchos años. Perú la misma cosa y Colombia la misma cosa. Eh, el único que tenía un Estado menos intervencionista era el de Chile y el de Uruguay. Y todas las economías, vamos a decirle latinoamericanas, vamos a ver, como yo soy conservador y tiendo a estudiar las experiencias,
Obviamente mi materia de estudio no es la economía, ¿verdad? Pero me tengo a estudiar con experiencia los resultados. Nos damos cuenta de que en Latinoamérica hay muchos oligopolios. ¿Y dónde se generan los oligopolios? Entre los empresarios que se ponen en amistad con los políticos de turno y ellos rompen la competencia. ¿Qué hacen los gobiernos? Bueno, yo tengo un amigo empresario, entonces te voy a dar de manera corrupta y clientelar tales obras públicas, tales estamentos oficiales, vos lo vas a construir, te lo voy a dar, porque vos me apoyaste seguramente, es una suposición, a llegar al gobierno, entonces ahora yo te voy a dar ese beneficio. Y eso es lo que ocurre en toda Latinoamérica. Creo que eso ni izquierda ni derecha creo que no difieren en ese sentido. O sea, entonces, al estar mercantilizada y con muchos oligopolios, entonces la economía comienza a dar resultados. La gente no puede tener mejores oportunidades, la pobreza no se puede reducir, la desigualdad es cada vez más rampante, entendiendo desde el punto de vista de cómo el progresismo ve la desigualdad. Entonces, nosotros vemos Europa y vemos que los estados intervienen ciertamente, porque yo creo en la intervención del Estado. Ahora que eso sea gigantesco, no. Creo que hasta cierto punto creo que el Estado puede jugar roles muy importantes, pero de allí a endiosarle al Estado tampoco no. O sea, yo no estoy a favor ni de endiosar al mercado ni al Estado. Creo que ambos tienen que cumplir ciertas funciones, porque hay experiencias de países europeos que aún sin ser puramente libre mercadistas han tenido éxito, como son los países nórdicos, que una vez que se hicieron exitosos crearon estados de bienestar. Y digamos, en Europa en general ha pasado eso. En España, perdón, vamos a decirle que en Europa vemos que el que tiene el estado más grande es España y el que tiene los índices de corrupción más grandes es España propiamente. En Sudamérica vemos que el estado más grande es el venezolano y en Asia vemos que es el caso de Norcorea. Entonces, haciendo esa lectura, yo pienso que los problemas de desigualdad y pobreza se pueden combatir, pero pienso que tanto políticos como mercado deben actuar en simultáneo para que se pueda llegar a reducir la pobreza, porque la experiencia demuestra que la humanidad en los últimos 200 años de tener 90% de pobres, hoy tenga menos de 10% de pobres en todo el mundo. ¿Y eso cómo se ha logrado? Justamente porque el mercado, con su mano invisible, hizo que la gente pase de ser pobre a comenzar a emplearse, a emplearse, a emplearse. Y se crearon masas de empleos tan exuberantes que desafortunadamente uno ve en los índices de África. La razón por la que África es pobre es porque el 90% de sus países tienen estados gigantescos que no le dejan a los libres mercadistas poder trabajar tranquilamente sin que las tiranías musulmanas le dejen tranquilamente al mercado operar en condiciones. Entonces, esa es mi lectura en relación a cómo está la economía global y latinoamericana por sobre todo. Ok. em, a ver cómo estructuro esto. Pero ahí no, nuevamente, el encontrar una solución o otra sin un matiz, porque, por ejemplo, el concluir en que el Estado, por medio de la corrupción que tuvo reinante, eso es algo innegable que se vio en la región, principalmente, En Paraguay por sobre todo. en Paraguay por sobre todo, total, eh, haya tenido estos malos manejos. ¿No sentís que llevar a una radicalización la solución al decir, bueno, la limitación del Estado a lo máximo que se pueda? No sé, capaz peco de ignorante porque puede ser. Escuché conceptos, por ejemplo, de Milei en Argentina, donde se acercaba mucho a conceptos minarquistas o anarcocapitalistas al referirse a una limitación grande del Estado, a, a apuntar más o menos hacia eso, sin contemplar la posibilidad de que un estado de bienestar, como bien mencionaste, por ejemplo, en países nórdicos, como sucede es un estado de bienestar, funciona adecuadamente luego de generar planes económicos que generaron riquezas que fueron eficientes, pero que hoy en día son estados de bienestar. Entonces no necesariamente se tuvo que limitar al 100% el movimiento del Estado dentro de la sociedad para encontrar una solución. Claro. Mira, yo creo que cuando analizamos los diferentes países, creo que hay que estudiar sus contextos, ¿verdad? Obviamente no tenemos tiempo para desarrollar, pero el caso argentino particularmente que mencionaste, yo veo que hay un estado extremadamente grande. ¿Y cuál es el resultado de ese estado bastante grande? Bueno, más de la mitad de la población pobre. Yo no creo que sea una buena noticia ser pobre y
no tener, o sea, no tener el mango para bancarte, no puedes llegar a fin de mes, no puedes pagar tus cuentas, no puedes comer. Creo que eso no es bueno. Y yo creo que si la presencia del Estado fuera, vamos a decir, una solución a los problemas que acarrea América Latina, creo que no debemos seguir el ejemplo argentino. Porque supuestamente agigantando el Estado, ellos le hicieron creer a, bueno, no todos los sectores políticos, pero los que sí creen en la presencia gigantesca del Estado, digamos, pusieron en práctica y los resultados no fueron favorables. Y yo creo que volver a poner en práctica un modelo que no está funcionando, como ocurre en Paraguay, tenemos un modelo de, vamos a decirle, de hace 60 años, que tiene, a mi modo de ver, elementos buenos y elementos nefastos, seguir poniendo en práctica es un error. Y en Argentina pasa exactamente lo mismo. Siguen poniendo en práctica un sistema que también tiene más de 70 años. Y ahí están como están, tienen más pobres que nosotros. Incluso el modelo argentino fue peor que el paraguayo, porque acá por lo menos nuestros niveles de pobreza están por debajo del 30%, allá está por encima del 50%. Creo que los resultados son peores. Y en el caso de los nórdicos, vos tenés en cuenta que la cultura de los blancos del norte de Europa es extremadamente diferente a lo que es la cultura latinoamericana. Por ejemplo, vos tenés un estado de bienestar, pero vos vas a estar seguro que el estado te va a proveer porque la cultura de ellos es la de no ser deshonesto y la de no robar. Si yo hoy dejo mi iPhone acá frente a tu casa y vengo mañana, ese iPhone no va a estar ahí. En, haces eso en Suecia o en Dinamarca y la persona que encontró te lo va a devolver. Tener un estado que esté, digamos, con personas de esa categoría, por así decirlo, con un nivel cultural diferente, vos podés darle ese poder. Pero en Latinoamérica, donde la gente culturalmente no es así, bajo mi punto de vista y bajo la experiencia, no creo que sea lo correcto. Porque no quiero generalizar, pero vamos a decirle que el robo pareciera, no quiero generalizar, claro, ¿verdad? Pero pareciera como que está en la sangre del latinoamericano. Vos te vas al norte de Europa y esas cosas no ocurren. Entonces, puedes aplicar las mismas ideas en los dos lados, pero los resultados no van a ser iguales. Porque porque el ser humano es muy complejo. Y aunque vos apliques una idea que funciona, detrás de esa idea están las acciones de los seres humanos. Y eso incide en el resultado de esa política. Entonces, aplicar lo mismo en Europa y en Latinoamérica pueden coincidir en muchas cosas, pero los resultados no siempre van a ser iguales. Pero si ustedes ven que las economías menos, vamos a decirle, si una niña hoy, por ejemplo, nace en cualquier país de África subsahariana, esa niña desafortunadamente no va a poder vivir más de 53 años o más de 55 años por la pobreza rampante. Si esa misma niña nace en Dinamarca, va a poder vivir más de 80 o de 90 años. O si nace en Canadá, o si nace en Estados Unidos, o si nace en Corea del Sur. Porque estas economías de estos países que mencioné tienen estados en donde el mercado se respeta mucho, aunque es ciertamente intervención del Estado. Pero en África el Estado interviene hasta lo último, hasta la última coyuntura de la vida de los seres humanos. Por lo tanto, el estándar de calidad de vida es peor. Entonces, los países que son más libres mercadistas, en general, no es porque yo lo digo, sino que estos datos, de hecho, lo tiene el Fraser Institute y también la Fundación Heritage, en donde ellos haciendo estudios de respeto a la propiedad privada, institucionalidad, libre mercado y por sobre todo cuánta corrupción hay en la política, ellos se dan cuenta que los países más libre mercadistas están entre los primeros 50 menos corruptos y menos intervencionistas, y vos te das cuenta que la calidad de vida siempre es mejor. Los últimos 50 que acarrea esa misma lista que más o menos tiene 180 países, uno se da cuenta que donde no hay tanto libre mercado y hay más estatismo, los índices de calidad de vida tienen la tendencia de bajar. Bajan de 90, bajan a 60, a 50 y a 40 años. Entonces, atendiendo a esa experiencia, yo pienso que, como te dije al inicio, yo no me rindo al fundamentalismo de mercado, porque a ver, no todo lo que es Estado es malo y no todo lo que es mercado es bueno, como el movimiento libertario en general piensa. Porque el mercado también puede tener fallas y el Estado también tiene fallas. Pero de allí a radicalizar de que todo el Estado es malo y todo el mercado es bueno, tampoco yo me lo creo. Así como tampoco creería que todo el Estado es bueno y todo el mercado es malo, como también el otro extremo quiere hacer creer. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Eso me parece tipo una posición muy buena que estás diciendo. O sea, yo la verdad no manejo mucho de temas de economía y eso, justamente por eso quería escuchar tu opinión también. O sea, le escucho bien a Dale que me suele contar su punto de vista. Y me parece bien que digas así que no está bien por un extremo. No solamente un extremo el que está bien y que expliques eso.
Bueno, otra de las cosas que te queríamos hablar era específicamente algunas cosas que vimos que estuviste compartiendo, videos que subiste. O sea, básicamente te quería preguntar, que me explica un poco eso, la estadística que compartiste o datos. Primeramente vi que en tu perfil de Instagram tenés una historia destacada donde compartiste datos sobre el racismo en Estados Unidos. ¿Quieres leer para que sea más? Sí, así le puedo explicar. Tremendo bache encima metimos. Un ligero bache entre buscar y encontrar. Bueno, básicamente compartiste unas estadísticas de crímenes de violencia en 2018, ¿verdad? Donde en el que primero mostrás que 3,5 millones crímenes cometidos por personas blancas, 62,1 son cometidos hacia otras personas blancas, 15,3 contra negros, 10,2 contra hispanos y 2,2 contra asiáticos. Bueno, primero luego acaso el número de crímenes de contra blancos no va a ser mucho más alto, siendo que la población de Estados Unidos es mayoritariamente blanca. No es mayoritariamente blanca como lo era en los 80. De hecho, que Estados Unidos es cada vez mucho más diverso de lo que era antes. Cada vez hay más hispanos y más afroamericanos. Sí, eso sí, pero siguen siendo una minoría. La población blanca es alrededor del 60%. Sí, por ahí. Y bueno, por eso por lo menos me parece que no por lo menos viendo una estadística así, no me parece que se pueda asumir por lo menos que al ver, mira, hay más blancos contra blancos, significa que no hay discriminación. O sea, obviamente porque este tema me parece mucho más complejo que solamente ver una estadística de cuántos crímenes se cometen. Y segundo, mira, acá por ejemplo yo también podría asumir otra cosa que favorecería lo que yo pienso por ahí. O sea, dice por ejemplo que 15,3 contra negros y 10,2 contra hispanos. La población hispana es más grande que la población negra. Ujú. Entonces yo te podría decir a vos, ¿por qué matan más negros? ¿Por qué hay más crímenes contra negros si hay una población más pequeña de negros que de hispanos? Yo creo que cuando miramos el mapa de Estados Unidos, al ser un país extremadamente grande y al ser un país extremadamente diverso con tantos estados, de hecho esas estadísticas que señalas yo le saqué del Justice Department de los Estados Unidos. Y además es una estadística que tiene un sesgo en el sentido generacional, porque es una estadística que, digamos, agrupa los datos de toda una nación. Entonces, cuando uno estudia delitos por cuestiones raciales, uno tiene que atenerse a qué parte del estado de Estados Unidos se está refiriendo. Porque esas cosas que vos decís, por ejemplo, pueden pasar en estados, digo, no quiero hacer una acusación ni nada, pero es solamente a modo ilustrativo. Eso podría ocurrir, como vos mencionás, por ejemplo, en estados como Washington, Montana o Wisconsin o Michigan o New Hampshire, estados que están al norte, donde son mayoritariamente blancas, donde la población es 99% blanca o 95%. Ahora, si uno se tiene a mirar en estados como California, Nuevo México, Arizona, Texas, Florida, Alabama, que son estados del sur, ahí sí las estadísticas van a volver a cambiar, porque eso es una estadística general. Pero las estadísticas van a cambiar porque la gente blanca suele ser el 50 o el 40% en estos estados que te mencioné, o el 60% en el mejor de los casos. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la gente de tez morena sufre una violencia, por lo general, no en todos los casos, tiene la tendencia a que, como son regiones en donde están más habitadas por ellos y por hispanos y por asiáticos, entonces ahí la estadística vuelve a inflarse. ¿En qué sentido? En que hay un coeficiente de probabilidad mucho más alto de que sufra ataque de su propia comunidad porque es una zona que está impregnada por mayor gente de su comunidad. Ahora, si esa misma gente de tez morena está en el norte, ahí sí obviamente las cosas vuelven a cambiar porque ahí la gente es mayoritariamente blanca, entonces por lo tanto los crímenes de ascendencia blanca contra morenos va a ser muchísimo más alto. Entonces, por eso es que el caso de George Floyd, digo bien, conmovió a toda una nación porque fue justamente en el norte, en un estado como el de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, en donde el 95% de los estadounidenses que viven en ese estado son blancos. Entonces, yo solamente lo que trato de ilustrar allí es que dependiendo del estado, uno va a sufrir ese delito, porque Estados Unidos no es el único país que tiene, digamos, crímenes de racismo. Eso ocurre en África, ocurre en Europa, ocurre en Asia, ocurre en Sudamérica. O sea, hasta hace poco nosotros veíamos desafortunadamente que un candidato a la intendencia de Asunción le atacaba digamos, por su origen étnico a otro candidato. Ahora no voy a dar nombres para no entrar en polémica. Pero hasta aquí en Paraguay ocurre esto, donde ni siquiera hay gente, o bueno, no es que no hay ahora, pero incluso donde la gente afroparaguaya es muy menor incluso que a los afroamericanos en Estados Unidos. O sea, racismo hay en todos lados,
Pero yo lo que pretendo ilustrar es que no es cierto que el racismo sea institucionalmente donde todos los crímenes sean solamente de blancos contra negros. Yo creo que el Departamento de Justicia debe, con un juez y un fiscal, dependiendo del estado, deben condenar al blanco que comete violencia contra hispano, contra negro, contra latino o contra cualquier ascendencia que no sea la blanca, por así decirlo. Pero tampoco me voy a oponer de que ese mismo departamento le persiga a un negro que, por ejemplo, agarró y le mató a un blanco. Porque también ocurre. Desafortunadamente es más a la inversa porque los blancos son mayoría. Entonces, en Estados Unidos ha existido racismo de siempre. De hecho, antes de la Guerra Civil de 1861 al 64, precisamente se combatieron ellos porque los del norte, que digamos ya estaban más industrializados, ya no, vamos a decirle, ya no tenían la necesidad de utilizar a los esclavos, que en su mayoría eran negros, desafortunadamente. Y en el sur ellos querían tener, vamos a decirle, esclavos todavía. Entonces justamente llegaron a la guerra civil en donde Abraham Lincoln, el primer presidente republicano, dice, señores, hay que abolir la esclavitud. Y los que se oponen fueron, digamos, los demócratas de la época, desafortunadamente. Entonces, a pesar de que los demócratas fueron los primeros que pusieron un presidente afroamericano, que fue Barack Obama. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que no todas las violencias son de blancos contra negros. Eso no es verdad. Sí, pero eso es lo que nadie con razón o sea, nadie te va a discutir eso. O sea, ya lo sabía. Justamente en las comunidades negras es un tema que ellos discuten, justamente la violencia que hay entre ellos mismos. Justamente por parte del movimiento. Eso, por ejemplo, ocurre mucho en Texas. En Texas, si uno habla con una comunidad, no necesariamente de Black Lives Matter, pero una comunidad de gente de tez morena, ellos están dando los testimonios reales de lo que ocurre dentro de su propia comunidad. Como puede ocurrir en cualquier comunidad. Hay violencia entre cristianos en comunidades cristianas, hay violencia entre mujeres en comunidades feministas, hay violencia, vamos a decirle, justamente en comunidades de Black Lives Matter entre... Claro, o sea, yo la verdad te quería justamente preguntar esto porque obviamente tenés tus conclusiones ahí sobre justamente con estas estadísticas. Primero que decís que los propios negros son más violentos con su propia raza. Segundo, que los que componen Black Lives Matter ponen en manifiesto que no les importa en absoluto la vida de los negros y solo utilizan y manipulan casos aislados para mentir y hacer política anti-Trump. Solo que yo nomás lo que pienso es que no me parece que con una estadística así se pueda llegar a la conclusión, por ejemplo, de que los negros son más violentos con ellos mismos, solamente con una estadística así. Siendo que es un problema mucho más complejo el tema de la violencia, el tema de la discriminación que sienten ellos. Solamente viendo una estadística y también... Si uno es moreno en Estados Unidos, la probabilidad de que vos sufras violencia, desafortunadamente, tenés más tendencia a sufrir contra alguien de tu propia comunidad que contra un blanco. Esa es una realidad en Estados Unidos por esas cifras que yo pasé. Entonces, yo pienso que Black Lives Matter en sus inicios tuvo muy buena intención cuando nació en el 2013, porque siempre Black Lives Matter apuntaba a que se respeten los derechos raciales de igualdad ante la ley. Y eso yo creo que nadie está en contra, ni demócratas ni republicanos en el caso americano, y en Latinoamérica ningún agente de bien pienso que va a estar en contra de tener igualdad ante la ley, de que un blanco y un negro puedan ganar lo mismo, así como una mujer con un hombre. Creo que eso nadie, así como un homosexual y un heterosexual, creo que esa igualdad se tiene que respetar bajo todos los lineamientos. Ahora, Black Lives Matter lo que ha tratado de hacer es precisamente entrar en esos, vamos a decirle lo que yo llamaría el conflicto de lockdowns que le hacen a los conservadores en Estados Unidos. Sumarse, subirse al carro y la gente de tez morena que no esté con nosotros, entonces no lo vamos a visibilizar. Porque de hecho ellos, digamos, durante esas protestas, desafortunadamente perdió la vida uno de los capitanes del ejército policial, que era una persona de tez morena, y Black Lives Matter decidió omitir y opacar, porque en ese momento era mucho más necesario para la coyuntura política ponerle arriba a George Floyd. Pero y de hecho Black el Lives hermano... Matter no es tampoco un movimiento organizado. No es un grupo que están todos juntos, que se rigen bajo una misma, no sé, bajo una organización que tiene un director o algo así. O sea, hay diferentes grupos, o sea, cada persona que se va a manifestarse en diferentes ciudades se iba, obviamente, por la misma razón, pero no estaban, ¿cómo se dice? En lo mismo que estaba una persona ya de Nueva York, como una persona de Los Ángeles, como, o sea, no es un grupo organizado, es un movimiento descentralizado. Sí, como O todo sea, no, movimiento, así como, digamos, o sea, lo mismo pasa con el movimiento feminista. Hay muchísimas mujeres alrededor de todo el país que suman indistintamente a si creen o no en el feminismo, sino por, digamos, porque tienen buenas intenciones de cambiar las cosas. y sí, o sea, como me parece nomás que no puedes
tirarlo más a todos, en lo mismo. O sea, decir todos los de Black Lives Matter son estos. Sí. Yo pienso que los líderes del movimiento Black Lives Matter y su lideresa en este caso, que de hecho tenía afinidad con Nicolás Maduro y que fue hace poco fue pillada de que todos los fondos que recibía Black Lives Matter, ella lo usaba para su beneficio propio y que por eso tuvo que renunciar por la presión mediática para que no le linchen al movimiento. Yo creo que es un ejemplo que muestra que el grueso del movimiento en sí, desafortunadamente tiene activistas que no le deberían de representar. No me refiero a gente por su, digamos, por su color de piel. Si Black Lives Matter quiere constituirse un movimiento coherente, lo que era en 2013, por ejemplo, creo que tiene que deshacerse de esa generalización con lo cual lo han linchado a todas las personas, porque muchos agentes de Black Lives Matter, desafortunadamente, como hay muchos extremos dentro de los diferentes grupos, llevan la lucha al radicalismo y lo omiten a las personas de tez morena que no comparten su movimiento. Eso le hicieron, por ejemplo, a Kanye West. Kanye West, por el solo hecho de apoyar a Donald Trump, desafortunadamente fue linchado también por Black Lives Matter, una organización que dice que pelea por los derechos de las personas de tez morena. Eso no me parece coherente. Entonces, Black Lives Matter, a mi modo de ver, que está jugado más del lado de la corrección política que de la incorrección política, yo pienso que, digamos, si continúan así, lo que hacen es seguir tirándole leña al fuego de la división que hay en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y si en teoría es un movimiento que quisiera pelear por los derechos y estar como fue Martin Luther King en su momento, o sea, para que se respete la igualdad ante la ley, yo creo que debería deshacerse de todas estas prácticas, porque el año pasado quemaron todo un país y desafortunadamente la justicia federal sigue siendo la misma que era desde la época de Ronald Reagan. Entonces, yo creo que el movimiento debería sumar coherencia en ese sentido. Y yo siempre digo, aunque incluso de los míos se enoje, en todos los movimientos de izquierda hay gente que quiere hacer las cosas bien. Eso es una realidad innegable. Aunque yo sea de derecha, tengo que reconocer que hay muchísimas mujeres de buen calibre que se sumaron al movimiento feminista porque dijeron, muchachos, hay cosas que hay que reivindicar y hay cosas que se están haciendo mal. Y lo mismo pasa en Black Lives Matter y lo mismo pasa en la comunidad LGTBI. Entonces, yo lo que ataco es el radicalismo de los movimientos. Ahora, yo no digo que Black Lives Matter, el 100% sea la misma cosa como pasa en el movimiento LGBT. Yo lo que cuestiono no es, por ejemplo, en la comunidad LGBT no es vamos a decirle, la orientación de las personas. Así como en el movimiento feminista no le ataco a las mujeres, sino cuáles son las políticas que desearían implementar para ver una solución a la sociedad con los problemas que nos aquejan. Y lo mismo Black Lives Matter no es la excepción. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a un episodio muy largo, así que me parece que vamos a terminar acá. Y bueno, o sea, primero te queremos agradecer por venir para hablar con nosotros, por la buena onda. Y nada, gracias Brian. No, al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes porque, como les dije, de verdad creo que espacios como estos deben seguir habiendo. Espero que no sea la última vez que podamos compartir y que, bueno, que todo lo que haya compartido con ustedes hoy pueda servirle a su audiencia, y seguramente si mis seguidores entran a escuchar también va a ser algo fabuloso, de paso que conozcan el canal de ustedes y que sigan enriqueciendo el debate y siempre inviten a todas las posturas. Bueno, para terminar, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como DesigualPI. Estamos en YouTube y en Spotify como Desigual. Gracias.